Emilia por Bogotá Podcast, un espacio para buscar las huellas de Emilia Pardo Umaña por Bogotá y para conversar con los amigos y amigas de la periodista bogotana. Acompáñanos. En Emilia por Bogotá Podcast les contaremos la vida de Emilia Pardo Umaña, la mujer que no quiso quedarse en casa y salió a caminar por Bogotá para contarla. Y en esta tercera entrega tenemos a un tremendo invitado. Se trata de Pablo Pérez Altaiz. Él es periodista, historietista e ilustrador. Ha realizado cómics para el Centro Nacional de Memoria Histórica, la revista El Malpensante, Soho Semana y el periódico El Espectador. También es ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2018 en la categoría Entrevista en Prensa, con el cómic periodístico El Momento Fatal, una entrevista a Joe Sacco. Además, es compilador de Crónicas de una mujer de 1:49, antología periodística de Emilia Pardo Umaña para el Fondo de Cultura Económica, y coautor de Emilia, cómic periodístico publicado con el sello Cohete Comics de Laguna Libros 2019. Bienvenido, Pablo, y gracias por aceptar esta invitación. Emilia por Bogotá se me antoja un proyecto muy interesante que resuena con un proceso de investigación que yo, junto con mi socia y amiga en Altaiz Comics, Lina Flores, también iniciamos alrededor de esa figura curiosa que es Emilia Pardo Umaña, por allá en 2010, cuando para graduarnos como periodistas de la Universidad de Antioquia, nos encontramos con un interesante reto de tratar de encontrar un poco más sobre la vida y la obra de esta mujer que tiene un título no despreciable de ser una de las primeras mujeres que en el siglo XX ejerció profesionalmente como periodista, que trabajó para medios como El Siglo, El Espectador, El Mercurio, El Tiempo, entre otros. Y este espacio es rico porque sí, es una mujer de la que aún hay mucho por hablar, mucho por investigar. Hay algunos investigadores que la conocemos, que hemos buscado sobre ella, pero todavía hay mucho que explorar en esa figura, y celebro que Emilia por Bogotá sea un nuevo espacio para conversar sobre una mujer periodista. La conocí sentada en las escaleras de la Biblioteca Nacional con la antología Notas Ligeras Colombianas de Mariluz Vallejo y Daniel Samper Pisano en mis manos. Tantas epifanías que suceden en esta ciudad, y me quedé en la página de esa antología para señalar un solo nombre, al igual que mi padre señala los recuerdos por la ciudad que lo vio crecer, Bogotá. Ahora, Pablo, cuéntame cómo llegaste a Emilia Pardo Umaña. Estudiando la historia del periodismo, pues aparecen muchos grandes apellidos que han dado forma a eso que ha sido el periodismo. Canos, santos, caballeros, por decir algunos. Y dentro de esas clases apareció un Pardo Umaña, una mujer, una de las pocas que aún hoy es referenciada como una profesional en el ejercicio periodístico. Y como tú, lo que nos dimos cuenta Lina Flores y yo en ese momento, es que había poca, aunque hoy en día hay más, sigue siendo una bibliografía corta alrededor de una mujer que ejerció el periodismo de manera particular. Y desde ahí nos interesamos por ella, por saber un poco más. Y desde ese ejercicio que son las tesis de grado, la investigación por la cual uno ya como que aterriza todos esos conocimientos que ofrece el periodismo y trata de ponerlos en una investigación de largo aliento, con mayor profundidad, nos dimos cuenta y nos pareció interesante y divertida la tarea de explorar más en su vida. Y ahí fue que llegamos también a Bogotá, a espacios como la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo de Bogotá, la Universidad Nacional, buscando precisamente periódicos y archivos donde pudiéramos buscar sus columnas para conocerla. Y ese fue el espacio en el que entablamos conversación con ella, los archivos. Después, por fortuna, pudimos entrevistar a algunas personas que la conocieron y nos contaron un poco más de ella y su vida, pero fue ahí donde nació ese interés por esa mujer que tan chévere,
creó una forma de hacer periodismo que aún hoy para mí resuena en mi ejercicio personal. Yo, que soy la persona más revolucionaria, dije que sí, pero yo no sabía escribir. Sudaba tinta para hacer una nota perfectamente cochina. Guardo aquellas primeras producciones de mi genio para retornar a la humildad, cuando por cualquier causa resuelvo que los demás no tienen razón. Esa y un disco en el que está grabado mi íntimo yo. Un disco con mi voz. Ah, si siempre nos oyéramos hablar, que pocas veces abriríamos la boca. Esto lo escribió Emilia el 14 de enero de 1956 en el periódico El Mercurio. Ahora, Pablo, cuéntanos cómo Emilia ingresó al periodismo. Arrancaría con una cita de la misma Emilia. Ella dice: me llamo Emilia Pardo Umaña, Carrizosa, Camacho, Pardo y Santa María. Nací en esta muy católica y leal y muy aburrida ciudad de Santa Fe de Bogotá, por allá en un año cuya fecha no quiero acordar. Por ahí arranca esa presentación y, por supuesto, en cualquier ejercicio biográfico la familia es un espacio necesario de investigación. Aunque en nuestro caso la familia cosanguínea de Emilia fue la que más exploramos, aunque el centro no era tanto su familia, más su carrera, más su ejercicio personal y su vida. Sí puedo decirte que Emilia provenía de una familia santafereña, cuyo abuelo materno era don Raimundo Umaña Santamaría. Este señor, en el finales del siglo XIX, pues amasó una fortuna como empresario y hacendado allá en Bogotá y fue padre de que sería el abuelo de Emilia, que sería Manuel Umaña Manzaneque. Este señor fue quien, con la fortuna amasada por su padre, compró unas tierras hasta donde entiendo, en el Tequendama, en la zona del Tequendama. Y ese fue el espacio en el que se configuró ese espacio familiar en una finca en la que Emilia también se crió. Hay la Hacienda del Charquito, que es una fotografía que nos fue cedida ofrecida pues por la colección personal de Rosario del Castillo Pardo, sobrina de Emilia Pardo Umaña, quien es la persona que en este momento como que resguarda parte de la memoria de Emilia. Esa familia, por supuesto, fue muy importante en esa Santa Fe de esos finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Si bien no era como por decirlo de alguna manera, uno de los grupos familiares que dictaba en lo político o en lo económico, como el direccionamiento de Bogotá, era una familia que por su capacidad económica estaba en contacto con otros muchos grandes apellidos. Pero para nosotros en esa investigación inicial fueron dos personas las que resultaron más interesantes para entender un poco sobre quién era Emilia Pardo Umaña. Por supuesto, su padre y su madre. La madre, nieta de don Manuel, era María Umaña Camacho, conocida como La Motosa, una mujer tradicional santafereña, pianista, que daba clases de piano a esas otras grandes familias que al principio del siglo pues dieron forma a esos muchas expresiones de lo que fue Bogotá. Y su papá fue Luis Pardo Carrizosa, que era hijo también de otra familia importante en ese momento, que era don Luis Pardo y doña María de Jesús Carrizosa. De ahí vienen esos apellidos que componen el nombre de Emilia. Y el padre de Emilia, pues como suele suceder en ese momento, o solía suceder, pues era un empresario que también hacía múltiples emprendimientos en diferentes tipos de producción. Y estas dos personas fueron muy influyentes para esa personalidad tan irreverente, curiosa, despierta e intelectual que fue Emilia. Ya tocaré un poquito ahí en detalle eso. Emilia tuvo, por supuesto, hermanos, tuvo 4. Uno era Camilo Pardo Umaña, quien compartió la profesión de periodista con ella. Fueron muy cercanos y muchas de esas aventuras periodísticas que por ahí flotan como en el mundo de las comunicaciones o de la historia del periodismo colombiano, los pone siempre cercanos, siempre muy juntos, además porque compartían el gusto por la tauromaquia, que en ese momento pues era una actividad que
movía masas y que generaba espacios de encuentro para las familias bogotanas. Sus otros hermanos eran Beatriz, Manuel y José Luis, quienes ya no fueron periodistas, pero quienes sabemos fueron muy importantes en la vida de Umaña. Diría entonces de los papás, como para entrar ya también un poco a esa presentación de Emilia, que el hogar o el espacio que configuraron como hogar era muy particular para su momento. Por un lado, como la madre era pianista y daba clases a las señoritas de la ciudad, porque era importante también que una mujer en ese momento tuviera esta sensibilidad por la música, y el papá como empresario estaba en relación permanente con otros personajes. La casa de Emilia era un lugar abierto a la tertulia y a la intelectualidad bogotana. Entonces Emilia, desde muy pequeña en ese espacio familiar, conoció a grandes personajes de la historia colombiana, como Víctor Ecaro, que fue de hecho un tutor de ella, el doctor Rubio Marroquí. Estuvo también con ella, o transitaba en ese espacio familiar más bien, Antonio Gómez Restrepo, Eduardo Santos, Baldomero Sanincano, Alfonso López, Luis Cano, Víctor Caro, entre otros. Y en ese espacio de tertulia donde se encontraban las jóvenes y jóvenes mujeres y jóvenes hombres de la ciudad, se daban charlas sobre todo política, economía, religión, cultura, artes, y ese fue el espacio familiar que dio pie también a esa personalidad tan rica que resulta ser Emilia. En el Mercurio, Emilia también escribió lo siguiente: en El Espectador comencé a conocer gente de pro que, aunque en sociedad figura en parte, no toma aquel aspecto definitivo clarísimo de carácter que se alejan del medio, precisamente porque se unen a todos. Y allí empecé a formar un nuevo núcleo de amigos muy curioso. El primero fue el caricaturista Alberto Arango Uribe, que desde el primer día, y tal vez un poco condolido de verme aislada en aquella salita y encontrando muy difícil el trabajo por culpa de Galindo, se ponía a charlar conmigo. Bueno, Pablo, ahora contemos cómo le fue a Emilia en la redacción. Nosotros en la investigación que hicimos, sobre todo buscando en los mismos escritos, columnas, artículos que escribió Emilia, encontramos un periódico llamado El Mercurio, en el que ella, en los últimos años de su vida, en los años 50, escribió una serie de memorias tituladas Memorias de una mal periodista, en la que recordaba ese tipo de momentos que marcaron su vida. Si bien el hermano fue una figura muy importante, que también fue un gran impulsor de ese trabajo, no fue por él o no fue por los padres que Emilia llegó al periodismo. Es una anécdota en muchos sentidos más sencilla, pero también mucho más rica, que habla de la personalidad de Emilia. Y ella en uno de esos artículos dice que una noche, después, cerca de los 27 años de edad, o sea, ya hecha y derecha, educada, después de haber pasado por el Sacré-Cœur, de haber hecho enfermería, se encuentra un día en el Hotel Regina, que es fue más bien, un centro cultural de la ciudad que desapareció durante el Bogotazo, que cayó presa del fuego en ese momento, pero que antes de eso era un lugar donde se encontraban hombres y mujeres de la sociedad bogotana a tertuliar, a jugar bridge, a tomarse, conversar, negociar alguna cosa. Y en ese espacio Emilia se encuentra con algunos amigos que en ese momento estaba, bueno, habría que decir, uno de los juegos que más gustó a Emilia fue el bridge. Entonces jugaba bridge ahí con unas amigas, recuerdo a Merceditas Borrero de Obregón, a Carlos Obregón, Arjona y a Camila Suárez. Ella dice que estaba con ellas y mientras jugaban se le acerca una amiga llamada Lucía Echavarría, y le hace un comentario como muy inocente, muy tranquilo, y le dice que en el periódico El Espectador estaban buscando a una mujer que pudiera hacerse cargo de la vida social, que debemos entender que también dentro del periodismo en ese momento, las sociales o la sección de sociales era el espacio esperado en el que una mujer podía poner sus escritos y su voz.
pero porque allí se hablaba de nacimientos, de defunciones, de lo que sucedió con tal o cual apellido, cual familia, donde se contaba un poco de esa vida social de Bogotá. Y Lucía Echeverry le dice que estaban buscando a alguien para encargarse de esa, y Emilia responde, pues, ella, ¿eso qué con ella? La anécdota dice que Lucía le dice que ella sería perfecta para ese trabajo, que debería acercarse a preguntar y animarse a explorar ese espacio. Emilia, en líneas posteriores, dice que se encontró pues como en una discusión consigo misma, en la que por supuesto pasaba esa idea de que una mujer no tiene nada que hacer en ese momento de la historia en una redacción de un periódico. Pero movida un poco por sus amigos e invitada particularmente por alguien llamado Carlos Obregón, que no sabemos bien quién es esta persona, pero es nombrado así por Emilia, le insiste en que vaya, averigüe, que ella es una mujer inquieta, curiosa, lectora, intelectual, que podría ser un lugar interesante para ella. Y, punzada por sus amigos, se anima a acercarse y llamar al periódico El Espectador, y allí entra en contacto con el jefe de redacción del Espectador en ese momento, que se llamaba Alberto Galindo. Y Alberto Galindo le ofrece una hora y día de encuentro para una entrevista, para ver si ella llena el perfil que se necesitaba en ese momento. Resulta que lo que le dice Lucía, de que necesitan una mujer para encargarse de esa sección, no es tanto. Lo que estaban buscando en ese momento, en palabras de Alberto Galindo, era una mujer que le tomara dictado a Luis Cano. Y ahí es donde le hacen una entrevista y allí le preguntan un montón de cosas, que si sabe inglés, que si sabe tomar nota, que si sabe taquigrafía, que si sabe otros idiomas, que si consume el periódico Espectador, qué tipo de revistas lee. Y Emilia dice que lo único que sabe es taquigrafía y que le gustaría llegar allí. Emilia inicia con un pequeño trabajo tomándole nota los dictados de las columnas de editoriales que hacía Luis Cano en ese momento por un salario de 70 pesos. Entonces así entra Emilia, y allí en ese espacio, por los mismos intereses culturales, por ese bagaje intelectual que tenía, por esa interacción social que tenía, además porque su casa era un punto obligado en la ciudad para las conversaciones de lo cotidiano y lo mundano, ella estaba muy bien enterada y efectivamente termina apoyando las actividades que se dan en la sección de sociales, que por supuesto era dirigida por Alberto Galindo. Y es así que entra. Y a partir de allí, por la misma curiosidad, interés y enamoramiento que tiene por el periodismo, empieza a ganarse espacios. Según Rosario del Castillo, Emilia fue entrometida y siempre al acecho de la noticia. Ella fue su mejor chiva. Por primera vez en Colombia, una mujer se asomó a las páginas editoriales y un nombre femenino entró por la puerta grande, cuando en 1936 Emilia, de su puño y letra, encabezó durante 9 años una columna diaria, criticona y mamagallista, fiel reflejo de su francota personalidad y de su juicio analítico, a pesar de ser muy emotiva y a veces exagerada. Ella, como te decía, arranca tomando nota del director del periódico, y como ella es una mujer muy informada, como decía, por su casa transitan muchos de los eventos sociales de Bogotá, pues se hace parte del equipo de trabajo de Alberto Galindo, quien finalmente es el jefe de redacción, y se le empieza a dar espacio para escribir pequeñas notas. Inicialmente Emilia no firma nada y hace esquelas que hablan de las defunciones, de los nacimientos, de la hospitalización de tal o cual persona, de los llamados e invitaciones a celebraciones de tal o cual familia, y eso es lo que empieza a hacer. Pero sí, uno de esos, supongo yo, primeros retos es justamente encontrar un espacio como para que su voz vaya ganando espacio ahí, y desde lo social ella empieza a hacer comentarios, a opinar sobre lo que, sobre el devenir de la vida social de Bogotá, y empieza a ganarse la confianza
de Alberto Galindo, quien es uno de los primeros en reconocer, y él lo dice, o más bien lo dice Emilia cuando en Memorias de un mal periodista recuerda como esos inicios y dice que Galindo era muy claro y defendía su estadía dentro del periódico, diciéndole a la familia Cano que ella tenía madera para periodista, que tenía ese olfato, que podía ir más allá del simple inventario de una fecha, de un comentario, de una situación. Y es gracias a Alberto, uno de los primeros periodistas que la apoya, que empieza a ganarse ese espacio. Por supuesto, doña María Umaña y su padre Luis Pardo se escandalizan. Él, más que la mamá, es reticente a que su hija se encuentre en un periódico, en una redacción donde solo hay hombres. Por supuesto, cuando Emilia empieza a trabajar allí, pues el mundo de lo social, de una Bogotá que siempre está interesada en el devenir de las familias, pone inmediatamente ese rumor, ese corrillo. Y por supuesto a Emilia le toca enfrentar como esa mirada social de qué hace allí. Pero es un creciente amor e interés por el periodismo lo que le permite ir también sobreponiéndose como a esos espacios. Y así es que resulta que para 1935 Emilia, hay que dar ese dato, pues ella empieza su carrera en 1934 con 27 años de edad. Para el siguiente año, después de transitar por la página social, aparece su primera columna firmada. Por ahí en las imágenes tenemos algunos de los cabezotes de las columnas y espacios de publicación que se fue ganando. Y a 1936, en el mes de mayo, aparece uno de los como juegos más interesantes que crea Emilia. Emilia es una de las primeras periodistas que crea un personaje para entablar conversación con el público del periódico, y se le da el espacio y la confianza para crear un personaje que se llama la doctora Kiki, un consultorio amoroso en el que el periódico recibe cartas, consultas, algunas veces llamadas, y es Emilia encarnando este personaje quien se encarga de responder a través del humor, del sentido común y de otros recursos narrativos este tipo de historias. Y eso le va llevando a que tenga más confianza, hasta que en 1939 ella logra pasar, después de casi 5 años de trabajo, de la sección social, y se gana un espacio en la sección editorial, al lado de Luis Cano, opinando sobre lo divino y lo profano, hablando de política, de economía, de política internacional, de arte, con una voz muy propia. Y esto lo digo es como contexto para decir que, por supuesto, uno de los grandes retos que ella tuvo que afrontar fue romper con los estigmas y con las convenciones sociales, de que primero una mujer no tiene nada que hacer en una redacción, pero luego de trascender eso, las diferentes miradas de prejuicio. Bueno, una mujer que tiene que hablar de política, una mujer que tiene que hablar de economía si no es la de la casa o la familiar. Y Emilia, en cada ejercicio, con cada columna, da cuenta de que sus intereses, su mirada de mundo es muchísimo más amplia que el estrecho marco de acción que se le tenía a las mujeres en ese momento, en una Bogotá que todavía era muy pacata, muy señorial, con los espacios muy definidos para hombres y para mujeres. Esos son los grandes retos. Ya después hubo otros muy interesantes en ese ejercicio particular del periodismo. El hecho de que Emilia Pardo Umaña interrumpiera sin permiso ni complejos en los cafés bogotanos, vecinos al Tiempo y El Espectador, que secundaban la avenida Jiménez con carrera séptima en los años 30 y 40, no era transgredir ninguna regla, como algunos piensan, porque estaba prohibida la entrada de las mujeres en ese exclusivo mundo masculino. Ellas podían entrar, pero no querían, con contadas excepciones. La mayoría se mostraba renuente y miraba los cafés con cautela y recelo, sobre todo pasadas las 7 de la noche, cuando se convertían en cantinas y tomaderos de trago. Emilia estuvo allí. Esto nos lo contó Camándula Rosario del Castillo, sobrina de la periodista bogotana.
Cuando Emilia ya empieza a tener renombre, a ser una columnista que se lee, por supuesto, se gana el espacio para entrar en conversación en lugares en los que los hombres se reúnen en ese momento a hablar todo, a hablar del mundo, y eso son los cafés y los bares de la ciudad de Bogotá. Además, porque hay que entender que en ese momento, pues ahí en el cruce de la Séptima y la Jiménez estaban la mayoría de las rotativas de los periódicos. Alrededor había cafés, restaurantes, bares, en los que los periodistas hacían ese tránsito entre la oficina o la redacción a comer, o a tomar, o a encontrarse en una fuente. Y por supuesto, Emilia, aprendiendo periodismo en el ejercicio, pues esa era la forma natural de hacer periodismo, y empieza a entrar a los cafés y empieza a entrar a los bares en donde hace parte de su ejercicio periodístico, de la conversión y la entrevista. Con el bar automático, pues que es un automático, es un reconocido, recordado, importante centro cultural y bar de la ciudad, donde la bohemia, las artes, la tertulia se den encuentro. Emilia tiene una pequeña anécdota en la que, por supuesto, por ser mujer, un día se acerca a este espacio con sus compañeros de redacción, hablando del devenir del día, de la optativa de la redacción. Permiten que los hombres entren, que sus compañeros entren, pero a ella la detiene el vigilante del lugar. Y dice: señora, este no es un lugar para una mujer, pido que retire. Ella le dice: yo soy periodista, no con mis amigos, ¿cómo que yo no puedo ingresar? El vigilante, lo dice Emilia, no sabía qué hacer con ella, pues le dice: aquí no hay baño para mujeres, usted no puede ingresar. Y ella, muy socarrona, muy valiente, le dice: pues yo orino para, sigo para adentro, y entra ahí. Es una de las muchas muestras de cómo ella simplemente no permitía que la limitaran. En 1944, después del fallido golpe de Pasto contra el presidente Alfonso López Pumarejo, las autoridades arrestaron a mucha gente, sin ton ni son. En la celada hallaron a Jaime Uribe Holguín, Francisco Plata y Emilia, acusados de conspiración. Se refugiaron en la embajada de Ecuador. El 10 de agosto, Emilia partió para el exilio y estuvo en Quito con Laureano Gómez, director del periódico conservador El Siglo. A los pocos meses regresó y, después de un consejo de guerra que nunca paró en nada más jato, siguió colaborando en el periódico El Tiempo y en la revista Sucesos. Emilia se le reconoce como una de las primeras periodistas que trajo el yo periodístico a su columna de opinión. Es decir, ella en la mayoría de sus escritos era una parte importante de lo que sucedía. No hacía de manera común ese ejercicio de abstraerse de realidad o de la noticia que estaba tratando. Su opinión es muy importante y ella siempre decía: yo opino, yo pienso, yo siento sobre este u otro tema. Y eso fue algo de lo que creemos hizo muy rica y muy agradable el columna de opinión que escribió. Por otro lado, en algún momento Emilia sale del país y en España se convierte en una suerte de cronista de viaje. En 1946, por primera vez en 12 años, las notas de Emilia desaparecen de los principales medios capitalinos. Al verse sin opciones laborales, tomó la decisión de viajar a Europa, donde permaneció 4 años y recorrió varios países. Pablo, cuéntanos más de esta experiencia de la autora. Ella sale del Siglo en 1946, después de este tránsito tan tumultuoso, y se va para Europa. Viaja en 1947 y por ahí está más o menos 3 años, hasta finales de 1950. Y en España, si revisamos lo que escribe, revisamos un poco su historia, nos encontramos con otra Emilia, con una Emilia con otras búsquedas, pero que no deja de ser periodista. Y desde España comienza a hacer otro ejercicio también novedoso, interesante para su momento, y es que es una de las primeras mujeres también
que hace corresponsalías, que se hace corresponsal de un medio y lo hace para el periódico El Tiempo, para el cual envía crónicas de viaje. Se sale por completo de la columna de opinión. Eso, supongo yo, es uno de los costos en ese momento, porque claro, hablar de lo político siempre es difícil y eso genera estrés, cansancio, pero sabemos que en la historia convulsa de Colombia también ha generado a importantes periodistas y mujeres periodistas amenazas de su vida, inclusive asesinatos. Pero, devolviéndome un poco, entonces Emilia, buscando otro espacio, otra forma de ser, de su ser periodístico, recorre España, sobre todo, bueno, recorre España y otros países de Europa, pero sobre todo en España, coincide con su gusto por la historia y su gusto por la tauromaquia, y allí vemos a una mujer que, como les decía, se convierte en corresponsal y hace crónicas de viaje, recorre pueblos, espacios, hoteles, museos, eventos culturales de España y a Colombia, y publicadas en El Tiempo, envía relatos donde ya su sensibilidad, lo que huele, lo que saborea, lo que siente, se convierte en el centro de sus escritos periodísticos. Lo otro que hace allí es que se convierte en revistera taurina y en ese momento pues recorre los ruedos de España, sigue a los toreros y manda para Colombia eso, columnas que ya van a lo que después conoceríamos como periodismo cultural, ese periodismo que ya entra en temas que a veces se nos antojan más amables, sobre las artes, sobre los deportes, sobre la comida, hace un poco de reseña también culinaria dentro de esas grandes crónicas de viaje. Y ahí vemos, por supuesto, a otra Emilia que en esa búsqueda de continuar con su enamoramiento con el periodismo, explora otras formas del periodismo. Ella fue una periodista dedicada. Ahora quiero que me cuentes sobre esa novela que escribió Emilia a su regreso de Europa y también que nos cuentes acerca de ese paso de Emilia por el periódico El Mercurio, donde escribió Memorias de un mal periodista. Columna donde Emilia nos cuenta sobre su vida y su recorrido por el periodismo. Ella regresa de España y de Europa en 1950 y claro, llega con una mirada distinta a una ciudad distinta, por supuesto, porque ya en los 50 Bogotá es una ciudad que ya entra en su proceso de modernización y Emilia, por supuesto, también es una mujer de una Bogotá distinta. Entonces ahí hay varios choques entre una ciudad que no reconoce y unos espacios periodísticos renovados, y eso para traer, por ejemplo, un hito interesante, y es que en ese mismo año, el regreso, ella se hace parte de un montón de varios periodistas, hombres y mujeres, que abrazan un proyecto que terminará siendo muy importante para todos en Bogotá y en Colombia, que es la HJCK El Mundo en Bogotá. De España viene con una idea y publica su primera novela, su primera y única novela, que se llama Un muerto en la legación, que es una historia entre policial y humorística en la que trata de desenredar un crimen que se da en la legación de un país que curiosamente se parece mucho a Colombia, pero que se llama Cristobalía, en donde hay un asesinato y hay unos personajes sospechosos que se entablan ahí como una relación de intereses. Esa novela, por lo que alcanzamos a ver revisando periódicos y archivos, no fue muy exitosa, pero dio de qué hablar, porque claro, era la novela de Emilia Pardo Mañas. Yo tengo por ahí una copia, es una novela muy extraña. De ahí pasa a 1955, que estábamos en medio de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla y se da el cierre de los diarios nacionales, ¿cierto? El Tiempo, El Espectador, El Siglo, todos se ven afectados, por supuesto, por este ejercicio de censura tan fuerte, y muchos periodistas en Colombia, y por supuesto mayoritariamente en Bogotá, que era el centro de comunicaciones en ese momento, pues se las tienen que ver con hacer otra cosa, porque más o menos durante un año largo, por lo menos los medios tuvieron que reducir mucho sus plantas y dedicarse a publicar cosas que no contrariaran como al gobierno en ese momento.
y Emilia termina en los llanos orientales cuidando una hacienda de un amigo, literalmente de botas y sombrero, administrando los hatos, pero de allí rápidamente ella es invitada por unos amigos a un nuevo periódico que nace, que se llama El Mercurio, y traen a Emilia, por supuesto, con su nombre, a hacer nuevamente, ya no columna de opinión, sino más bien columnas sociales, culturales, y aquí también se inventa un nuevo personaje, que es Ruperta Cabezas. El diario de una criada es una columna en la que nuevamente crea un personaje e interpretándolo responde a las llamadas telefónicas y a las inquietudes que tengan los lectores del Mercurio, y habla en un lenguaje, este es un juego humorístico en el que toma el lenguaje de cómo hablaba una criada, como se le llamaba en ese momento, y contaba las cosas que sucedían como en la intimidad de las casas santafereñas. Entonces, esta fue un espacio también humorístico con tintes periodísticos en el que ella se estuvo burlando de la vida social de los bogotanos y esto por supuesto fue un éxito para este medio pequeño que apenas vivió un año largo, casi 2. Esto lo escribió Emilia en sus últimos días en el periódico El Tiempo. Es tan difícil pedir al prójimo que no nos ama como a sí mismo, que nunca supo la ciencia de amar, que deje vivir simplemente a la gente. ¿Nos quisieran a su manera? Claro, sí lo sabemos. Nos quisieran serviles y humildes hasta ese extremo útil que se parece tanto al de los perros. Pablo, cuéntanos, ¿cómo fueron los últimos días de Emilia? Empezó a sufrir de algunas dolencias, páncreas, estomacales, que degradaron su calidad de vida. Entonces ya fue una mujer que no salía tanto, que se quedaba en su casa y desde su casa redactaba sus escritos y los enviaba a El Tiempo particularmente y a diferentes medios donde publicaba. Ella fallece el 18 de diciembre de 1961 en ese apartamento que les comentaba, en el que vivió, en el edificio Cudecon. Muere sola. El vigilante del apartamento se da cuenta de que ella fallece después de un día y medio, casi 2, de no saber nada de ella. Entra a la casa y la encuentra pues ya muerta. Eso por supuesto genera revuelo en la ciudad de Bogotá, o sobre todo, más que en la ciudad como tal, en los medios de los que fue periodista. El Espectador y El Tiempo sobre todo pues dan esta noticia y cuentan un poco de la importancia que tuvo esta mujer para el ejercicio periodístico en la ciudad y para cada uno de esos medios, y prometen homenajes más adelante, homenajes que por el devenir periodístico no se dan, se queda ahí en la esquela. Y es una mujer que muere sola, también por su forma de vida. Fue una mujer solitaria, no tuvo pareja, que sí amores, pero no tuvo pareja, no tuvo hijos. Fallece así, una mujer que dio mucho de qué hablar, que fue considerada en su momento un faro en el ejercicio editorial del periodismo, cuya voz resonaba en el Congreso, en el Senado, en las alcaldías y en las redacciones de los otros medios. Simplemente se apaga en silencio y pues lo natural a lo que sucede por lo menos en el campo del periodismo, otras mujeres y otros periodistas ocupan esos espacios y pues ya han pasado un buen trecho desde que ella falleció. Pablo, gracias por acompañarnos en este gran recorrido que hicimos en la vida de Emilia Pardo, un recorrido lleno de aventuras, de retos, de responsabilidades, de libertades, de mucha emoción, de pasión, de tristezas y fracasos también. Pablo, ¿cuál es tu última reflexión acerca de la obra de Emilia y cómo podemos seguir recuperando a ella y a tantos autores
Gracias por este espacio. Yo sí me arriesgaría a decir, como periodista y desde el campo periodístico que ejerzo, es que quienes quizá le debamos una mirada mucho más profunda o una revisión o unos ejercicios historiográficos que recuperen a esta mujer, su trabajo y su vida, es el periodismo colombiano. Creo más que una ciudad, creo que es más ese campo de las comunicaciones, el campo del periodismo, el que no solo a Emilia, sino a otras mujeres periodistas, pero también a otros periodistas que no tienen esos grandes apellidos de las familias que han dirigido y fundado medios en Colombia. Deberíamos salirnos de allá, deberíamos salirnos de ese panteón de grandes apellidos que sí es cierto, entrañan parte de la historia del periodismo, pero no son la historia del periodismo. Entonces creo que sí es más el periodismo quienes deberían hacer ese trabajo por un afán de autorreconocimiento, de recuperación de la propia historia, de la memoria y de los personajes que como Emilia, pero como otros, han dado cuerpo y forma a eso que también es tan rico y tan digno de ser estudiado como el periodismo colombiano. Sentido y sincero gracias, Estefanía, por este espacio y una invitación a continuar leyéndonos y escribiendo sobre personajes como Emilia y otros. Emilia por Bogotá Podcast es creado y realizado por Estefanía Almonacid Velosa. Los libros que nos acompañaron en este episodio fueron Crónicas de una mujer de 1,49, antología periodística de Emilia Pardo Umaña del Fondo de Cultura Económica, publicado en el año 2018. También nos acompañó el libro La letra con sangre entra, antología periodística de Emilia Pardo Umaña, realizada por Camándula en el año 1984. Y nos acompañó Emilia por Bogotá, el libro de crónica de Estefanía Almonacid Velosa, publicado este año. Nos vemos en el otro episodio de Emilia por Bogotá Podcast.